Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este sábado 13 de abril del año 2024. Comenzamos con noticias rápidas, pero antes, por favor, les solicito urgentemente sus donativos para continuar con este excelente programa e incluso mejorar su calidad. Iniciamos con notas nacionales. Surgen más detalles del hombre que fue privado de la vida en Plaza Sendero de Villahermosa, Tabasco, gobernado por el partido de López Obrador Morena, y además siendo que Tabasco es la tierra natal de López Obrador, habíamos pensado que estaría en una mejor situación a los gobiernos previos, que por cierto también fueron del partido Morena. Pues no. Este hombre fue ejecutado por dos sicarios que tenían casco de motocicleta. Últimamente los asaltantes pueden reconocerlos antes de realizar un atraco porque no se quitan el casco de motocicleta pese a ingresar a lugares donde no van a conducir una motocicleta. En el ataque no solamente privaron de la vida a este hombre, sino que también dejaron gravemente herida a una mujer. Y no les importó que fuera en un espacio público frente a decenas de personas que atacaron a este hombre y lo privaron de la vida en la reconocida Plaza Sendero Villahermosa, Tabasco. Y sigue diciendo el presidente que el pueblo está feliz. El periódico AM, de hecho, nos brinda otra información también. El sexenio de López Obrador, en lo que va, que aún no concluye, supera en un 37% el número de asesinatos violentos cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto y supera en un 52% el número de homicidios del sexenio del presidente Felipe Calderón. Supera en 52% los homicidios. López Obrador psicológicamente, mediante una guerra de manipulación psicológica, ha tratado de hacer creer a través de estas CIOPs, así se les dice, que despliega, que ha compartido en redes sociales, ha tratado de hacer creer a los mexicanos que el sexenio de Felipe Calderón fue el más violento. La verdad es que no. El gobierno de López Obrador supera en homicidios dolosos, extremadamente violentos con armas de fuego, en un 52% al sexenio de Felipe Calderón y en un 37% a Enrique Peña Nieto. Por cierto, López Obrador nunca critica a Enrique Peña Nieto, que forma parte del grupo Atlacomulco, con el cual tiene un pacto con la familia de Alfredo del Mazo. Y recordar algo más interesante, escuchen el programa del día anterior, porque donde el exministro presidente Arturo Saldívar, que recibía órdenes directas de López Obrador, reconocido por el mismo López Obrador, donde tenía su cuenta para hacer extorsiones, era precisamente en el Banorte, en el banco del grupo Atlacomulco. Vamos con otra nota. Ejecutan a un hombre de 25 años de edad aproximadamente. Él estaba en su bocho blanco, esto en Real del Sol, en Tlajomulco. Esto lo reporta el periódico El Occidental. Como no se trató de un asalto, se considera que es otro ataque de narcosicarios o motosicarios. Criminales rivales privaron de la vida a un hombre que se le conocía como el Goku. Es el alias de Antonio N. Motosicarios también dejaron a una mujer herida que se encontraba también en el mismo vehículo con el Goku, un vehículo tipo Bora. Se le acusaba a este señor de ser narcomenudista. Esto lo reporta el periódico El Sol de Puebla. Ejecutan a conductor de autobús en la región 251 de Cancún, de la línea de autobuses del Valle. La víctima se llamaba Luis Alberto Sen Q, es un apellido maya. Los delincuentes ingresaron a su casa y ahí lo privaron de la vida. Y en noticias internacionales de carácter urgente, el gobierno de la República Islámica del Irán ha anunciado que comenzó su venganza contra el Estado de Israel. Esto tras atacar la embajada de Irán en Siria, tras una serie de ataques que realizó el Estado de Israel sin ningún previo aviso.
Irán dirigió más de 100 drones contra el Estado de Israel, contra el Estado judío. Sin ser de su competencia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que detuvo su agenda de descanso para atender exclusivamente los asuntos del Estado de Israel. El presidente Biden ha dicho: nuestro apoyo a la seguridad de Israel es inamovible. Los Estados Unidos estarán al lado del pueblo israelí, apoyarán su defensa contra las amenazas de Irán. Pues sí, ya saben que el gobierno de Estados Unidos no existe, es una marioneta del sionismo, es una marioneta del Estado de Israel, y el respaldo del presidente Biden es con la sinagoga de Satanás, con los enemigos de nuestro Señor Jesucristo desde hace 2 milenios. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y continuamos. Continuamos ahora con algunas efemérides de este día 13 de abril del año 2024. Pues en el año de 1499, el Papa Alejandro VI publica una bula que autoriza al cardenal Cisneros de España, confidente de la reina Isabel la Católica, la creación de la Universidad de Alcalá de Henares en España. El cardenal Cisneros es prácticamente el hombre que se ocupa de muchos asuntos de gobierno cuando falleció la reina Isabel la Católica, porque la corona fue heredada por la reina Juana, a quien le apodaban Juana la Loca de manera despectiva, quien cayó en una profunda depresión cuando falleció su esposo Felipe II, conocido como el Hermoso, el rey Felipe, una situación que no queda clara de qué falleció. Ella lo veló durante 18 años, si no mal recuerdo, hasta que su hijo, el rey Carlos V, decide detener pues este comportamiento y asume la corona como el rey Carlos V del Imperio Sacro Romano Germánico y primero de España. Vamos entonces pues con otra de nuestras efemérides. En el año de 1534, en Londres, Inglaterra, el humanista inglés Thomas More, conocido también como Tomás Moro, autor del libro Utopía, se niega a firmar el acta que reconoce al rey adúltero y hereje Enrique VIII como jefe de la Iglesia anglicana, su separación con la Iglesia Católica y su divorcio contra Catalina de Aragón, su legítima esposa. Catalina de Aragón, evidentemente hija de los reyes católicos de España. El rey Enrique VIII era un adúltero que era asesorado por un grupo de judíos que le decían que se tenía que separar de la Iglesia, hacerle la guerra a la Iglesia. Razón por la cual Inglaterra ha estado totalmente distanciada del catolicismo y se ha convertido en la sede de numerosas sectas anticristianas. La principal, la más grande, es la francmasonería. El humanista Thomas More, que se niega a aceptar un adulterio, pues terminará siendo ejecutado por los cargos de rebelión o de sedición. Thomas More pues es considerado, al igual que San Juan el Bautista, como un rebelde contra los credos, contra el poder de los gobernantes que siguen a Satanás y quieren hacer su voluntad por encima de los valores y mandamientos de la Santa Iglesia. Año de 1641.
llega desde Madrid, España, a la localidad cacereña de Serradilla, la Santa Imagen del Cristo de la Victoria, después de tener muchas dificultades en el camino para llegar a su destino. Año de 1742 en Dublín, Irlanda. El compositor alemán Georg Friedrich Händel presenta su obra El Mesías. Año de 1829 en el Reino Unido. El Parlamento da libertad de culto a los católicos. Estamos hablando de muchos años desde que el adúltero Enrique VIII se había separado de la Iglesia Católica. Luego vino el gobierno de su hija ilegítima o bastarda, Elizabeth I de Inglaterra, que se dedicó a asesinar y robar los bienes de católicos y de la Iglesia, dejando en la calle a millones de ingleses. Pues estamos hablando de que hasta el año de 1829 se les reconoce la libertad de culto, pero no se les deja de discriminar y tampoco se les permite ocupar cargos públicos. Esto para darnos una idea de toda la discriminación que los monarcas ingleses, todos pertenecientes a la masonería, como es hoy el tirano López Obrador o Joe Biden, pues habían buscado coartar, limitar, destruir, sojuzgar, humillar los derechos de la Iglesia Católica y perseguir e incluso exterminar, porque hubo muchas purgas y asesinatos, a los católicos ingleses. Año de 1840 en el Vaticano. El Papa Gregorio XVI reconoce oficialmente la independencia de Chile. Año de 1919 esto se puede considerar como crímenes de la masonería. Año de 1919, crímenes de la masonería en Amritsar, India. Las fuerzas invasoras esclavistas del Reino Unido, del rey masón, al mando de Reginald, en aquel entonces la reina era Victoria de Inglaterra, invaden pues este lugar de India y las tropas al mando de Reginald o Reinaldo Dyer ejecutan una masacre que se le conoce como la masacre de Amritsar. Ametrallan a una multitud, a miles de personas, hombres, mujeres y niños, sijes, hinduistas, musulmanes, todos ellos desarmados, fueron asesinados por órdenes del gobierno inglés, de la masonería inglesa. Año de 1953. En Estados Unidos, Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, lanza el programa de control mental con una multitud de drogas, conocido como MK Ultra, en contra de la población civil de Estados Unidos y otros países. Año de 1974, Western Union, en cooperación con la NASA, la Agencia de Investigación Espacial de los Estados Unidos y la corporación Hughes Aircraft, lanzan un satélite geoestacionario conocido como Westar 1. Westar 1, el primer satélite comercial puesto en órbita en el mundo en el año de 1974. Año 2002. En Venezuela, con violencia, el tirano comunista Hugo Chávez reasume el poder del gobierno de Venezuela, tras haber sido retirado por masivas manifestaciones que duraron 2 días, y que él se dedica a criminalizar como un intento de golpe de Estado. El fracaso de los venezolanos, que estaban infiltrados por la misma gente de Hugo Chávez, en intentar quitar a este tirano, será ya el definitivo inicio de la destrucción del nivel de vida y de las libertades de Venezuela, que hasta la fecha, 2024, sigue secuestrada por la familia criminal de Hugo Chávez y sus cómplices en el Partido Socialista Unido de Venezuela, aliados al narcotraficante López Obrador en México. Año 2018, en Washington, D.C., Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordena bombardear las bases militares de Siria, presuntamente en respuesta a un ataque con un gas neuronervioso que está muy prohibido por la letalidad, el gas sarín, supuestamente perpetrado y ordenado por el presidente Bashar al-Assad. Al parecer, lo que ocurrió en realidad es que el Estado de Israel, con el cual pues tiene también compromisos Donald Trump, sea Joe Biden,
Parece ser que todos están obligados a hacer lo que les dice el Estado de Israel, aunque Donald Trump se resistió muchísimo a seguir las órdenes del Estado de Israel, pues ocurrió que tuvo que ceder a estas presiones y ordenó ese ataque. Al poco tiempo después, Donald Trump destituirá a el encargado, a su consejero en asuntos militares, y esto porque el Estado de Israel le estaba exigiendo a Donald Trump masacrar mujeres y niños en Irán, a lo cual se negó Donald Trump. Por eso es que en las próximas elecciones, toda la corrupción del asesino de mujeres y niños, del multiasesino, del mayor asesino que hay ahorita en todo el mundo, que es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apoyó mejor al gobierno demócrata, al gobierno de Biden, que ha sido el mejor cómplice en el asesinato de más de 13,000 niños a los ojos de todo el mundo, a los ojos de Naciones Unidas, mientras Israel se burla de todos nosotros. Año 2018, en Rusia. Tras ganar un juicio, el organismo regulador de telecomunicaciones conocido como Roskomnadzor, no sé si lo estoy pronunciando bien, Roskomnadzor, anuncia el bloqueo a nivel nacional de la aplicación de mensajería Telegram. Ahí hay un error, ¿no?, con Rusia, porque pues Telegram es ruso y se consideraba que Telegram pues es una red social libre que nos ha sido de una estupenda ayuda porque tiene una infinita variedad de recursos. Les invito a suscribirse a t.me/HRZ Radio, esa es mi cuenta de Telegram, y ahí podemos hablar con mucha mayor libertad y ahí se suben las notificaciones antes que en cualquier otro sistema de mensajería. Año de 1570 nació Guy Fawkes, católico inglés revolucionario que luchó por la libertad religiosa y dirigió un movimiento católico para hacer explotar el Parlamento británico, el cual se encontraba lleno de satanistas, miembros de la masonería. Hasta la fecha se encuentra así. Recuérdese que desde el año de 1570, y es lo curioso, ¿no? Guy Fawkes nace precisamente en el año de 1570 y en el año de 1570 el Papa, su Santidad Pío V, publica su encíclica, mejor dicho su bula, la bula papal Regnans in Excellensis, que autorizó a todos los católicos mexicanos a ejecutar, a privar de la vida a la reina ilegítima Elizabeth I de Inglaterra, la que denominamos también como la bastarda, la fornicaria, la reina de los piratas, porque se dedicaba a robar el oro de México. Cualquiera que muestre incluso respeto por un monarca inglés podía quedar excomulgado, cualquiera que siguiera sus órdenes. Nadie, ningún católico está obligado a rendir respeto u honores a un rey hereje, a un rey masón, a un rey protestante o una reina. De hecho, pues haciéndose de eco eso, el masón Luis Echeverría Álvarez, que fue presidente de México, uno de los peores como López Obrador, pues él invitó a la reina Elizabeth II, no es la misma, segunda de Inglaterra, a visitar México y la colmó de honores a una criminal enemiga de nuestra iglesia, una criminal enemiga de Cristo. La celebró. Y bueno, pues el tiempo ha dado la razón precisamente a la Iglesia Católica. Con los recientes escándalos del pederasta Jeffrey Epstein, pues ha quedado totalmente exhibido que los reyes de Inglaterra son abusadores de niños, son delincuentes, son gente de las peores maneras inmorales con las que se han conducido. Es el caso más evidente o el caso más condenatorio, pues es el caso del príncipe Andrés de Inglaterra, que contrataba a Epstein para que le facilitara la prostitución de niñas. Pues la razón se la ha dado el tiempo al Papa Pío V, y en efecto los monarcas ingleses son enemigos de México, y esa abierta enemistad que tienen contra el catolicismo pues es celebrada por los tiranos masones que imponen en el país como López Obrador, y ahora quieren imponer a la israelí Claudia Sheinbaum, que representa los intereses precisamente de esto que llamamos la sinagoga de Satanás, los enemigos de Cristo desde hace 2 milenios.
Me escuchas este 13 de abril del año 2024, ya fin de semana. Espero que estén teniendo un agradable fin de semana y continuamos con otras notas importantes en este preciso momento. Hombres armados secuestran a Alfonso Gómez, alcalde de Santiago El Pinar, esto en Chiapas, gobernado por el partido Morena. Cuando iba por la carretera de San Cristóbal de las Casas, lo subieron a otro vehículo. Esto lo está reportando la revista Proceso. En Estado de México condenan a 110 años de prisión a 3 secuestradores originarios del estado de Jalisco. Operaban en Nezahualcóyotl, ahí gobernado por un travesti de Morena. Bueno, pues ahí los detuvieron. Dicen que han secuestrado, extorsionado a varias personas en el Estado de México. El medio de comunicación ecuatoriano Ecoavisa reporta el secuestro de 25 migrantes en Ciudad Juárez. Esto, a lo que se sabe hasta el momento es que estos 25 migrantes son de varias nacionalidades, al menos 5 serían ecuatorianos, por eso es que se destaca la noticia. Y esto lo reportó la organización no gubernamental conocida como 1800 Migrantes. Hay que recordar que pues, el gobierno de López Obrador ha insultado constantemente al gobierno del presidente Daniel Noboa por detener al narcoterrorista, amigo de López Obrador, Jorge Glass, a quien ilegalmente López Obrador intentó concederle asilo político cuando había 2 sentencias condenatorias por el delito de corrupción y condenado a 8 años de prisión, es decir, no alcanza fianza. Y López Obrador quiso burlarse del gobierno del presidente Daniel Noboa dándole asilo político. Ahora, los últimos chantajes, los últimos actos dramáticos inútiles como pues son la mayoría de las acciones de López Obrador para tratar de desviar la atención sobre la crisis de seguridad y pobreza que ha generado en el país, pues ha sido decir que en las Naciones Unidas va a solicitar que expulsen a Ecuador. Lo cual pues no se puede hacer si no es tomado por una determinación de todos los países, y como a López Obrador no tiene el suficiente dinero para sobornar a los gobiernos de todos los países, pues eso no va a ocurrir. Por otro lado, ni quien quiera estar en la Organización de las Naciones Unidas, que ha demostrado ser un organismo inútil, pues existe guerra entre Rusia y Ucrania, existe guerra entre Gaza e Israel. Mejor dicho, Israel está masacrando a una población civil en Gaza y les ha importado poco lo que diga la Organización de las Naciones Unidas. Irán ataca ahora al Estado de Israel. Y así hay una serie de conflictos en que Israel ha atacado y privado de la vida a personas en el Líbano. Todo ante los ojos de Naciones Unidas, que dice tener el objetivo de conseguir la paz mundial. Difícil que un organismo creado por satanistas, por masones, como es la ONU, pues pueda conseguir la paz mundial. Entonces, ni quien quiera estar en Naciones Unidas. Guerrero. En Guerrero secuestran familia por violar toque de queda, un toque de queda impuesto por criminales en el municipio de Chichihualco. Querían visitar a un doctor, tenían que visitar a un doctor, por eso salieron fuera de las horas del supuesto toque de queda impuesto por los criminales, y entonces los criminales secuestran a estas 3 personas, que es el padre de familia de nombre Efraín N., la madre de familia de nombre Erika y el hijo de nombre Oscar. Se desconoce a dónde se los han llevado y qué les han hecho. Esto ocurre en el estado de Guerrero, gobernado por el partido Morena, donde Evelyn Salgado, hija del político corrupto y alcohólico Félix Salgado Macedonio, vinculado además a la secta de abuso infantil Luz del Mundo, pues no hacen absolutamente nada y se burlan de la situación del estado de Guerrero bajo el control de grupos criminales que se han reunido incluso con la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, quien ahora aspira a ser senadora por el partido Morena. Así el cinismo de los políticos de Morena. Se roban malla de puente peatonal sobre la carretera a Chalapa, esto en Jalisco. El gobierno pues vio que se llevaron la malla, puso otra. Esta también ya se la robaron. Entonces, esto lo ha reportado el canal 44 de ese lugar y denuncian que no solamente se roban la malla, sino que también ocurren asaltos a traileros y autobuses. El robo precisamente de las mismas barreras de protección es algo que está ocurriendo en todo el territorio nacional mexicano. Y esto revela que aumenta la criminalidad, se ha degradado la conducta y la moralidad del pueblo de México con López Obrador y también ha aumentado la pobreza.
No estoy diciendo que estas personas roben por necesidad, pero ha aumentado la pobreza y la impunidad criminal. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Continuamos. Bueno, pues la realidad le lleva la contraria al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y es que el escándalo por el agua contaminada, que huele a DDT, que huele a insecticida y que además se incendia, pues ya llegó al límite de lo que se podía soportar, ¿no? Porque Martí Batres primero estaba diciendo que esto era una mentira, que esto era por temporada electoral, y ahora ha tenido que reconocerlo, sí, el agua está contaminada y las imágenes ya le dieron la vuelta al mundo. Es agua que incluso tiene el color, pareciera agua de tamarindo, pero no, obviamente no huele a tamarindo, huele a DDT, huele a un poderoso insecticida. Y entonces, pues, he reflexionado mucho sobre aquella frase que recurre mucho a decir la narcocandidata Claudia Sheinbaum, cuando dice que se acabaron los privilegios, se acabaron los lujos. Bueno, pues yo recuerdo que cuando estaba en mi proceso de formación sobre estos temas, pues yo leí muchos libros sobre comunismo. Y uno de los principales ejes para dominar, para esclavizar, para adaptar las personas a la mala vida, a la humillación de una mala vida bajo la esclavitud del comunismo, en el que pues todo está muy caro, no hay algunos alimentos, o no son de la calidad indicada o escasea el agua, pues se dijo precisamente esto, que el comunismo lo que hace es acabar con los privilegios y los lujos. En particular hay una frase en un libro que no puedo nombrar, pero dice que se acabaron, que ellos reducirán o generarán escasez de los artículos de lujo. Y cuando uno piensa en artículos de lujo, pues piensa en ropa de marca, en celulares, de la manzana, ¿no? De Apple. Uno piensa en esclavas, en cadenas de oro. Pues no. ¿Saben cuáles son los artículos de lujo para los comunistas como Sheinbaum? Los artículos de lujo es la comida y el agua potable. Esos son los artículos de lujo y se han de reducir para poder esclavizar, para poder torturar a las poblaciones bajo el yugo del comunismo. Esto se le ha hecho a los venezolanos y previamente se le hizo a los cubanos. Y previamente se hizo también en Rusia, de donde viene la familia de Sheinbaum, judíos rusos búlgaro-lituanos, que se dedicaron a torturar, a desangrar a esos pueblos que se les conoce como pueblos eslavos. Y quiere hacer precisamente lo mismo que hicieron sus ancestros en nuestro país. Vamos con la siguiente nota. Oiga, y también eso, cómo han estado criticando, cómo se han estado comiendo viva a Sheinbaum por esa, pues, soberana obsesión de fingir una humildad que no tienen. Al decir que ella no tenía casa, pues la gente la tilda de loca y de mentirosa porque, óigame, con todos los millones que ha ganado en cargos públicos, ¿en serio no se podía comprar una casa? Con todas esas empresas corruptas que tiene, que ahora se sabe que son de las más contaminantes, ¿no se pudo comprar una casa?
Es simplemente una ofensa. Igual que el otro, que el apestado inútil de Palacio, que dice que le da asco el dinero, que nunca ha tenido por intención acumular dinero. Oye, López Obrador, si no te interesa el dinero, ¿por qué te has gastado más de 154,000 millones de dólares? No se entiende, ¿verdad? Para decir que no te gusta el dinero, pues lo gastas a manos llenas. Y sin ese dinero, pues no serías absolutamente nadie, porque para conseguir votos para tu narcocandidata has tenido que hipotecar el país, has tenido que vender el país a los extranjeros en deuda. Entonces, pues no cuadra por ninguna parte que este grupo de ineptos pues quieran engañar al pueblo de México diciendo, por ejemplo, a López Obrador que él no sabe llenar ni un cheque, que nunca ha tenido una cuenta bancaria. Pues es igual a reconocer que ha sido el perfecto evasor fiscal, un delincuente que nunca ha declarado impuestos. Vamos con nuestra siguiente nota. Presentan una demanda de 10 páginas en contra de el corrupto exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al servicio de López Obrador, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. La denuncia contiene pruebas. Sin embargo, las estaciones de radio de Grupo Fórmula le permitieron a Arturo Saldívar mentir al aire a todos los espectadores. Es una vergüenza. Además que no es una denuncia anónima, como se ha insistido. Está firmada por el licenciado Miguel Alfonso Mesa, quien dijo ser el autor de la demanda a través de su cuenta de redes sociales X, y decir que la denuncia de 16 páginas contiene pruebas detalladas de los delitos de Arturo Saldívar. El día de ayer les presentamos precisamente una investigación en que se señala que pues el mismo narcopresidente estaba espiando a Saldívar. Con esto es que, con esta información es con la cual estaba chantajeándolo, y lo sigue chantajeando. Bueno, ahora que ya salió a la luz, quién sabe qué le vaya a pasar. Bueno, pues Arturo Saldívar tenía una cuenta en Banorte, en la cual recibía pagos hasta de 300,000 pesos por anular o por dirigir o dar un fallo favorable a un determinado caso. O sea, en manos de Arturo Saldívar no tuvimos imparcialidad judicial, porque por un lado el narcopresidente le ordenaba hacer cosas y por otro recibía dinero para destruir casos ya firmes. Y lo que es más doloroso, lo que es más triste, Arturo Saldívar, que fue abogado de las mafias de bancos para no devolverle su dinero después del fraude del Fobaproa que fue hecho por López Obrador en 1998, Arturo Saldívar hizo cosas peores. No eran asuntos ni siquiera de carácter patrimonial. Arturo Saldívar recibió pagos para tratar de dejar en libertad a secuestradores y asesinos. Es un sujeto realmente repugnante, el señor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y espero realmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en manos de la señora Norma Lucía Piña, condenen a prisión a Arturo Saldívar, que actualmente forma parte de la campaña corrupta de Claudia Sheinbaum. Cuando Xóchitl Gálvez le recriminó a Claudia Sheinbaum por el dinero ilícito que se le atribuye a Saldívar, dijo que él tendría que explicarlo. Pero nunca dijo si va a seguir en su campaña. O sea, si no lo acredita, total, va a seguir en la campaña de Sheinbaum, porque Sheinbaum le da cobijo a los delincuentes. Esto apréndanlo bien. Vamos con nuestra siguiente nota y es un poco más agradable. El dueño de Tesla, el dueño de X, el dueño de Neuralink, el dueño de Starlink, que es una red de satélites, el dueño de SpaceX, que es la empresa que construye cohetes para la investigación espacial y tiene contratos con la NASA, el multimillonario Elon Musk se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei. Convocan a un evento de ideas libertarias, es decir, de ideas que fortalecen el capitalismo, la libre empresa y las libertades, para promover la desregularización y bajar el cobro de impuestos para que de esa forma las personas puedan tener facilidades de emprender y no se enfrenten a un sistema corrupto dominado por un pesado Estado que se dedica precisamente a obstruir el desarrollo de las naciones, que es lo que ha mantenido en el atraso a todas las naciones de Iberoamérica durante muchos años. En Brasil, Elon Musk enfrenta
se enfrenta contra la tiranía del narcotraficante Luis Ignacio Lula da Silva, un delincuente que debería de estar 12 años en prisión por sus muchos fraudes a la empresa petrolera de Brasil, pero que con la corrupción del Poder Judicial salió de prisión. Elon Musk se enfrenta precisamente a la censura de Luis Ignacio Lula da Silva, que se ha descubierto en los últimos días, que el periodista Michael Schellenberger denuncia que el presidente de Brasil estuvo presionando, persiguiendo, amenazando incluso a empleados de la empresa X para censurar cuentas que exhibían su corrupción, la corrupción de su gobierno en Brasil. Elon Musk, bueno, pues muy reconocido, pues cuando estuvo frente a Javier Milei le dijo que le daba las gracias por el mucho bien que hizo. Y es que tengan en cuenta que la mayoría de la información que yo selecciono y que les presento es precisamente gracias a mis contactos a través de X. X está siendo una plataforma donde verdaderamente florece la libertad de expresión. X supera por mucho cualquier agencia de noticias en el mundo y cualquier medio de comunicación, lo cual permite hacer esta clase de contenidos tan amenos y tan dinámicos. Vamos ahora con nuestra siguiente nota. El hijo de Claudia Sheinbaum dice que es un gran artista. Rodrigo Imaz Sheinbaum perforó unos balones de fútbol y los volvió macetas. Y esto lo está presentando en el Museo de Arte Moderno y recibe publicidad por parte de los medios de comunicación del Estado mexicano, como el canal del IPN, como el canal 14, como el canal 22, que esto de agarrar unos balones, hacerles hoyos y volverlos macetas es arte de altísima calidad, es arte excelso, según ellos, y que merece todo el reconocimiento de todos nosotros. Perdónenme, pero esto evidentemente que no es arte. Y si la exposición se está dando en el Museo de Arte Moderno, es simplemente por el tráfico de influencias, por corrupción de su madre, que fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Verdaderamente penoso que se diga que esto es una obra de arte. Vamos a escuchar. Ya con anterioridad les había comentado que pues la familia Sheinbaum ha tenido dinero, ha tenido lo que ha querido sin trabajar, precisamente basándose en puras tranzas, en puras estafas, en puro mendigar dinero de espacios públicos. Ellos viven robando del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora le llaman también de Humanidades, para que la hija de Sheinbaum, Mariana, que se dedica a desarrollar ideas filosóficas de asesinar clases sociales, reciba los miles de pesos por sus supuestas enormes contribuciones al mundo de la filosofía. Bueno, pues esto también es otra tranza del hijo de Claudia Sheinbaum, Rodrigo. Escuchemos. El artista visual Rodrigo Imaz tiene más de 20 años creando arte, pero hubo un tiempo en que se iba a dedicar al fútbol. Alude a esta carrera truncada que tuve la posibilidad de tener como jugador de fútbol, pero de muy joven decidí que ese no era una vía y que ese no era un camino y que era una carrera muy corta en la cual yo no quería invertir mi tiempo, que prefería tomar una ruta un poco más larga, un poco más árida y un poco más complicada, pero que me permitiera durante mi vida dedicarme a algo que era de mi interés. A los 18 años ingresó a la Escuela de Artes de la UNAM e hizo una maestría. Ahora exhibe una serie de balones que invitan a reflexionar sobre el medio. Bueno, nos encontramos en la Casa del Libro de la UNAM, que muestra que de alguna manera es o hace una alegoría a la idea del libro abierto, el balón ponchado, es una metáfora de esa historia que se encierra dentro de un espacio. En este caso, los balones albergan el espacio donde antes se suponía que tenían que rodar, están llenos de tierra y ahora albergan vida. El símbolo de la esfera tiene distintos significados en la tradición mexicana. Hay este símbolo muy mexicano, muy propio del juego de pelota prehispánico, que es que el astro o la esfera o la pelota es aquello que debe de permanecer en el aire de manera equilibrada, agraciada, para permitir la alineación de los astros. La exposición Cambio de Juego en la Casa del Libro de la UNAM, Orizaba 24, Colonia Roma. Con imágenes de Arturo García e información de Mauricio Romo, 11 Noticias. ¿Y cuánto le están pagando por su exposición? Pues no lo sabemos,
pero siempre es algo, porque no hacen esto de gratis. Y así es como se burlan de nosotros. Estos que se dedican a vivir robando del dinero público. Este dinero que debería de estar destinado, o este espacio de exposición que debería de estar destinado a artistas mexicanos, pues no, se lo apropia el hijo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues por su tráfico de influencias, porque es el hijo de la señora, de la candidata del Estado de Israel en México a ser presidente de México. Entonces, pues ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran con nuestros recursos públicos, mientras se burlan con eso de decir que los balones que ahora albergan vida. Es una maceta, cualquier cosa puedes hacerle hoyos y cualquiera lo convierte en maceta, pero a mí no me pagan por hacerle hoyos a una lata y decir que ahora es arte. Así es la estafa, y recuérdese que el arte moderno ha estado precisamente gobernado durante muchos años por personas de origen israelí que hacen esta clase de estafas o blasfemias contra Cristo, porque por ahí hay un artista llamado Serrano que puso un Cristo dentro de un frasco con orines y dice que es arte, y tuvo el cinismo de írselo a presentar al Papa Francisco. Vamos con otra nota. En Tijuana exhiben acarreo a favor de Claudia Sheinbaum, movilizado por Morena. Les dan 500 pesos a quien se ofrezca a gritar Presidente Claudia o Claudia Presidenta. Vamos a escuchar el reportaje de este ciudadano, muy indignado por cierto, que denuncia pues lo que se está haciendo con nuestros recursos públicos. Es una tontería todo esto de los pendones, de la propaganda de Sheinbaum, que solamente es basura por todas partes, que tapa luego el drenaje. Y bueno, pues en el caso concreto de esto es un dinero que se está tirando a la basura solo para que le griten Presidenta Claudia. Aquí transmitiendo en vivo, siguen trayendo paleros para Claudia Sheinbaum. Dicen que están pagando 500 pesos por venir a gritar con tu pancarta. Aquí vemos a los pobres empleados maquiladores que trajeron. Aquí viene la gente de Urbi, Villa del Prado, puro pinche jodido, para apoyar a la candidata Claudia Sheinbaum. Así que ya lo saben, amigos, si quieren venirse a ganar 500 pesitos, solo tienen que venir a gritar Claudia Sheinbaum, eres la mejor. Vamos a tener que subir todos nuestros costos, ¿no? Porque si estos flojos y estos perezosos cobran 500 pesos por ir a sostener una pancarta, y nosotros que trabajamos honradamente cobramos mucho menos, pues imagínese, ¿no? Que me refiero a otra clase de trabajos, porque yo no hago trabajos en política. Pues qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad que nuestro dinero se esté echando a la basura para gritarle Presidenta Claudia, pues a esta señora que, como el dinero no es suyo, como el dinero es del pueblo de México, lo gastan a manos llenas en cualquier frivolidad. Qué penoso. Y por cierto, eso que dijo de las casas Urbi, los de Morena son los más clasistas. Ya les he dejado un artículo de todos los insultos que hacen en mi contra. Uno de ellos muy clasista diciendo que yo vivo en una casa de Infonavit y que soy un jodido muerto de hambre. Así se expresan los seguidores de Claudia Sheinbaum, como si decir, bueno, pues si vivo en una casa de Infonavit, ¿qué importa, no? De todas formas soy ciudadano mexicano y tengo derecho a expresarme y decirte que a Claudia no voto por Claudia Sheinbaum. Vamos con más información. Por cierto, que estaba haciendo las cuentas y si les pagan 500 pesos, obviamente que no les pagan el pasaje. Ahí también se les descuenta, entonces que le suban la tarifa a unos 600 pesos, ¿no? O a unos 700. Porque por menos de 1,000 pesos, ¿por qué se van a ir a humillar, a gritar Claudia Presidente, verdad? Vamos con nuestra siguiente nota. Todo eso es ilícito, ¿eh? Y el INE no hace nada.
El INE debe de sancionar precisamente lo que está haciendo. Pero ¿quién está, por cierto, en el INE atendiendo a los delitos electorales? ¿Por qué no procede ninguna denuncia? Pues porque está el esposo de la corrupta ministra Ortiz, este señor que se llama Ortiz Pinchetti, que es parte de Morena, es el encargado de sancionar los delitos electorales. Entonces, pues de ahí no va a salir nada bueno. Tras recordarse que la familia de Claudia Sheinbaum evade impuestos en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, pues ahora se recuerda, mejor dicho, nos llegó el cable desde Colombia de que está bajo investigación el despacho jurídico judío, no es mi culpa que sean judíos, en esta tranza de evadir impuestos que muchos empresarios también de México, incluso opositores a López Obrador, también evaden impuestos junto con la familia Sheinbaum. Vamos a ver entonces este reportaje de la televisión de Colombia. Sin dudas que es un mal momento para la narcocandidata. El día de hoy, el quinto día de audiencia ordinaria, pues se evacuaron 6 testimonios. En la mañana se evacuaron 3 testigos que laboraban en el Banco Transatlántico o en el Balboa Bank. Específicamente ellos señalaron que no conocieron al cliente, ni siquiera estuvieron en el proceso de aprobación del cliente. En la tarde se presentaron 3 pruebas periciales, uno relacionado a la figura del fideicomiso en Panamá, otro sobre el oficial de cumplimiento y cuáles son las funciones que desempeñaba, además de un último perito que se refirió a la trazabilidad de los fondos de una de las empresas relacionadas con el grupo Mofun y una línea de tiempo que él estableció en su peritaje. Los testigos no tuvieron una relación directa con el cliente, con la persona que nosotros estamos investigando, y en la tarde pudimos advertir ciertas inconsistencias. En la figura del fiduciario, nosotros no estamos señalando que es una figura ilegal, es una figura totalmente ilegal, por tanto nosotros no quisimos rebatir en ese sentido porque los cargos que el Ministerio Público ha sostenido no tienen que ver directamente con la figura como tal. Además, en el caso del reporte, como se señaló, el reporte de operación sospechosa, se habla de evasión fiscal. Ese reporte fue en el año 2016, como señalaron, no era un delito en Panamá, sin embargo nosotros tenemos constancia en el expediente que ese no era el único delito por el cual se le estaba investigando al señor. El perito señaló, antes de la guía o protocolo que él señala del año 2023 sobre los reportes de operación sospechosa, la UAF, producto de fuentes abiertas, cuando el oficial de cumplimiento tenía información a través de fuentes abiertas, podía hacer un reporte de operación sospechosa. Y en ese sentido se tenía esa información, sin embargo se presentó posteriormente. Bueno, pues esto es en Panamá, se le están complicando las cosas a la doctora Claudia Sheinbaum. La fiscal superior contra la delincuencia organizada de nombre Isis Soto de Panamá da órdenes de que continuará la investigación contra el abogado de la familia Sheinbaum que les ha permitido precisamente evadir impuestos. Y recordando precisamente eso, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? México, escuchen atentamente. Recordemos la confrontación en el debate entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum sobre los Panama Papers. Sheinbaum desestimó las acusaciones de Gálvez como absolutamente falsas. Sin embargo, la verdad ha emergido. Hace solo 2 días, Sheinbaum se vio obligada a admitir que su familia tenía una empresa en un paraíso fiscal. ¿Dónde quedó su indignación anterior? ¿Dónde quedó su garantía de transparencia? La credibilidad de Sheinbaum se desvanece más rápido que el humo de una fogata. Pero aquí está la pieza que falta. Recordemos el pasado turbio de su esposo, Carlos Imaz, cuando fue sorprendido recibiendo un soborno. ¿Es solo una coincidencia que, después de este escándalo, su familia haya establecido empresas offshore en 2005? La lógica nos dice que donde hay humo, hay fuego. Ahora, nos presentan la excusa de que esta empresa offshore era por una herencia de su abuelita y que la suma era pequeña. ¿Pero realmente creemos esta historia? ¿O es solo una cortina de humo para ocultar algo más oscuro? El cambio repentino de Sheinbaum revela una falta alarmante de integridad. A ver, primero dijo en el debate que era completamente falso y luego ya en micrófonos ante periodistas tuvo que reconocer que sí, que es cierto, que había dinero en paraísos fiscales, pero que eran de su abuelita y que era una herencia supuestamente. Esto no es coherente porque en el año 2004 se revelan los videos de su esposo Carlos Imaz, pues precisamente recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. Los extorsionaban y este dinero en efectivo era para el rey del cash, para López Obrador.
Ahora, después se abren estas empresas, se abren estas cuentas en paraísos fiscales, precisamente tras la recepción de este dinero. Nosotros vimos un video, y ese es el video que más famoso se ha conocido, de Carlos Imaz recibiendo dinero, pero seguramente recibían desde antes de 2004, desde antes de 2003. Por lo cual, pues las cuentas en el extranjero era precisamente para ocultar dicho dinero. Es lo que estamos teorizando. Teoría por el momento. Y no olvidemos el oscuro historial de Mossack Fonseca, la firma detrás de los Panama Papers. Esta firma ha estado involucrada en otros escándalos de corrupción y lavado de dinero en todo el mundo, lo que ha llevado a la renuncia de líderes en otras partes del mundo. ¿Dónde queda nuestra congruencia si permitimos que Sheinbaum y su familia se salgan con la suya? Y una disposición a ocultar la verdad. ¿Qué más nos está escondiendo? ¿Podría ser que esta empresa offshore sea solo la punta del iceberg? ¿Podría haber lavado de dinero en juego? México merece respuestas. Merece líderes que sean honestos y transparentes, no aquellos que juegan con la verdad como si fuera un juguete. Es hora de exigir responsabilidad y transparencia. No permitamos que Sheinbaum nos engañe más. El futuro de México depende de ello. Engaña a Claudia Sheinbaum y guarda muchas cosas, porque así como esa fortuna, tiene inmensidad de bienes. Ella fue becaria de la Fundación Rockefeller. Ella trabaja para intereses extranjeros y por tanto quiere hacerse dueña del país para venderlo. Esa es la realidad de las cosas. Y estamos verdaderamente amenazados, ¿eh? No crean que es cosa menos grave. Estamos sumamente amenazados, todos los mexicanos, por el intento de esclavizar, de vender, de cercenar México, de desintegrar México por esta candidata sionista. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, finalmente el gobierno de Martí Batres tuvo que reconocer que está contaminada el agua que llega a la Benito Juárez, que ha contaminado tinacos, ha contaminado las tuberías, ha contaminado las cisternas. Es un olor, dicen que insoportable, que pica los ojos y la garganta. Es como DDT, como un insecticida fuertísimo que está en el agua. La gente no se puede bañar, la gente no puede hacer nada, y por eso es que la desesperación fue bloquear, tomar las calles, porque no había otra forma de hacerse escuchar. Pero la situación empeoró precisamente ayer durante la noche, cuando comenzaron a circular videos de que se incendian ya las coladeras porque es combustible. Hay huachicola en la Ciudad de México al amparo del gobierno de Morena, y este es el resultado, que se les quedó abierta una fuga o generaron una fuga y se contaminó el agua, lo que no quiere que se sepa pues el gobierno de Morena en plenas elecciones. Los videos que empezaron a circular son precisamente de una alcantarilla que se incendió porque pues alguna chispa tuvo contacto con el combustible, con el agua. El video fue compartido por Juan Pablo Álvarez en @JPALGD. Ahí lo pueden encontrar. Ya se están incendiando las alcantarillas en Ciudad de México y @Martí Batres sigue negando que sea petróleo. Vamos con otra nota. Antes de ser asesinado, antes de ser privado de la vida, el candidato ecuatoriano antinarcotráfico Fernando Villavicencio acusó directamente a López Obrador de encubrir el narcotráfico y de proteger grupos criminales en el mismo Ecuador. Lo mismo hizo contra el presidente de Colombia, el exterrorista de la banda M19, Gustavo Petro, que es amigo de López Obrador y es amigo del corrupto Rafael Correa, que era el jefe del ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba escondido en la Embajada de México en Quito, siendo un delincuente con 2 sentencias condenatorias, condenado a 8 años de prisión. Este candidato va a cortar la cabeza. La cabeza de la mafia es la mafia política. ¿O no recordamos a Manuel López Obrador
en México, bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán. Por favor. Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone o en Esmeraldas. No, señores. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave, el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico. Valioso video, valioso testimonio. Y pues John, digo, no tenemos pruebas, pero el solo hecho de que el señor haya hecho esta denuncia e inmediatamente después lo asesinan, cualquiera que tenga un poco de inteligencia, pues pensaría que es posible o que se podría investigar la línea de investigación sobre que el presidente de México y sus narcos privaron de la vida al candidato que les estorbaba. Es más creíble que López Obrador haya ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio a lo que dijo López Obrador, que intentó desprestigiar al gobierno del presidente Daniel Noboa, quien si algo ha hecho ha sido precisamente combatir a los grupos criminales de México que operan en Ecuador, y siendo una vergüenza, ¿no?, que grupos criminales de nuestro país ya estén ocasionando problemas en otros y el presidente de México se quiera lavar las manos sin asumir su responsabilidad por esta crisis. Vamos con otra nota. El presidente López Obrador confirmó que sí se va a robar las afores de las personas de más de 70 años que no las usen para un programa de pensiones que es completamente ilegal. Esto, si la corte funciona bien, tendrá que desecharse porque es un abuso. Pervierte el funcionamiento de las afores. Nunca en ningún momento las personas cuando comenzaron a cotizar se les dijo que su dinero se podía robar si no lo usaban. Es completamente una locura, un abuso, un robo que no debemos de permitir bajo ninguna circunstancia. Vamos con otra nota. El actor mexicano Eduardo Verástegui viajó al Vaticano para pedirle al Papa Francisco que le bendijera una imagen de la Santa Virgen de Guadalupe. Hasta ahí las cosas bien, ¿no? Digo, a pesar de que viajar al Vaticano debe ser un viaje costosísimo, no precisamente de personas humildes. Y bueno, pues es el caso de Eduardo, que siempre le gusta exhibirse con una santidad que no tiene. Eduardo Verástegui, cuando viajó a ver y solicitó una reunión privada con el Papa Francisco, que yo digo, pues que qué clase de influencias o cuánto poder tendrá Eduardo para solicitarle una reunión así, privada con el Papa, pues no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, sí que lo sabemos. Eduardo Verástegui es pagado por Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, pero también uno de los más corruptos cómplices de López Obrador. Entonces, Eduardo Verástegui no le dijo nada al Papa, o al menos no sale en ningún informe, que en México Eduardo está en contra de la Iglesia. En México, Eduardo está militando contra la Iglesia Católica y le está pidiendo a los católicos mexicanos que destruyan su voto para que gane la judía Claudia Sheinbaum. La Iglesia Católica en México, en cambio, ha llamado a votar, muy por el contrario de lo que está llamando Eduardo Verástegui, ha llamado a votar
en conciencia de ser católicos, en buscar el menor mal, es decir, la candidata menos peor, que es una enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Pero entonces Eduardo Verástegui está contra la Iglesia, o sea, dice que no, que los católicos mexicanos tienen que destruir su voto. Es lo que está pidiendo junto con otros mafiosos como Raúl Tortolero, como Juan Iván Peña Neder, que es un operador político de Verástegui y de López Obrador. Y además, Eduardo Verástegui no le fue a decir al Papa, que eso es un acto de hipocresía, no le fue a decir al Papa Francisco que está amenazando, yo no sé si hasta de muerte, a los integrantes de Viva Cristo Rey, quienes han documentado puntualmente las muchas traiciones de Eduardo contra la Iglesia Católica. Ha amenazado al licenciado Mario Gallardo Mendiolea, ha amenazado al doctor Juan Bosco Abascal Carranza, ha amenazado al comunicador, al maestro Jaime Duarte, que son los integrantes originales de Viva Cristo Rey. Una organización civil que se dedica precisamente a la oración y a tratar de instruir o dilucidar los conflictos morales que debe de asumir un católico mexicano ante la política. Y es muy notorio, ¿no?, que Eduardo Verástegui, que es amigo de Carlos Slim, que aparece abrazado del cantante gay Ricky Martin, promotor del aborto, pues ahí aparece Eduardo Verástegui junto al Papa Francisco, como también aparecen muchos otros junto al Papa Francisco, ¿no? Joe Biden y su hijo adicto a las sustancias ilícitas fueron a ver al Papa Francisco y se tomaron la foto. Bueno, hasta Jeffrey Epstein tiene fotos con el Papa, ¿no? El más grande depredador de niños, judío, que se dedicaba a vender niñas con una larga lista de empresarios y celebridades. Se tomaba también fotos con el Papa Francisco. ¿O qué tal el reggaetonero satánico J Balvin? También tiene su foto con el Papa Francisco. O sea, muchos satanistas. Nicolás Maduro, que es miembro de una secta pederasta, pues fue a ver al Papa Francisco. Entonces, no hay ningún problema. O sea, lo que hizo Eduardo Verástegui de ir a ver al Papa, no crean que es algo muy difícil de hacer. Digo, no es muy difícil de hacer para los que tienen exorbitantes sumas de dinero, que pueden pagar un vuelo directo que vale más de 150,000 pesos directo de aquí de la Ciudad de México al Vaticano. No hay ningún problema, ¿no? También creo que una política corrupta de Morena, Mara Lezama, también fue a ver al Papa Francisco. Le llevó una maqueta del Tren Maya, que está hecho con corrupción, que está hecho con pecado, con mentiras, y para que se lo bendijera. Yo creo que no tuvo el efecto deseado porque pues el tren se descarriló. Ay, qué clase de cosas, ¿no? Qué clase de cosas tenemos que ver, escuchar por parte de Eduardo Verástegui, reconocidísimo actor de Televisa, protagonista de una telenovela, pues no sé si tuvo mucho éxito o no, llamada Las Soñadoras. Y pues Verástegui ahora se ha querido meter en la política y dice que como no fue el candidato presidencial, pues que la gente no debe de votar por nadie. La verdad es que recibe comentarios muy, pero muy fuertes a través de las redes sociales. La gente está harta de escuchar a este señor que pues se quiere erigir como el jefe de todos nosotros los católicos mexicanos y nos quiere decir qué tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Con qué derecho, Eduardo? ¿Con qué derecho llamas a los mexicanos, a un número muy reducido, pero finalmente católicos, que perderán su voto? ¿Por qué los llamas a destruir su voto para favorecer a Sheinbaum? Vamos con otra nota. El presidente López Obrador confirmó que pues sí va a tomar el dinero de las Afores y que para eso tiene el respaldo de Morena. No se da cuenta que eso va a perjudicar a su candidata. Graves consecuencias de una política de Morena que se llama Nay Salvatori. La señora Nay Salvatori, que es pues una persona sin educación, sin principios, es una corrupta y frívola política de Morena, pues se le ocurrió burlarse de los asaltos que sufrimos los pobres en los autobuses del transporte público, en el transporte público en general, ¿no? Los asaltos que son muy recurrentes. Fingió un asalto y se burló precisamente del pueblo de México de esta forma que vamos a escuchar a continuación. Cámara, ya se la saben, celulares y carteras. Cámara, ya se la saben, celulares.
Ya se sabe que en Morena son rateros, ya se sabe que se dedican a robarse el dinero, pero entonces ¿para qué hacer apología de esto, no? O sea, ¿para qué hacer las cosas más grandes? ¿Para qué ser tan descarados diciendo que son rateros? La gente está muy molesta por esta burla, porque esto ocurre y no es nada gracioso en la vida real, ¿sí? Incluso también a esta política de Morena, pues debería de saber Nail Salvatori, que también muchas veces los asaltantes les disparan los mismos, pues el mismo pasaje, o incluso se defiende el mismo pasaje de estos asaltos. Y eso ya no le da gracia, ¿verdad? Porque si algo respalda a Morena son a los delincuentes. Si has robado, si has matado, si has hecho todo lo que termine en ado, el presidente te está buscando para darte una beca e integrarte al partido Morena. Parece chiste, pero es verdad. A continuación vamos a escuchar cómo se vivió el ataque de más de 100 drones de Irán, de la República Islámica del Irán, contra el Estado de Israel. Son los misiles que estaban destruyendo precisamente los drones, aviones no tripulados. De última hora, Irán lanza ofensiva militar contra el Estado de Israel con drones. Israel se defendió con pues la tecnología que ha robado de los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra. וואו וואו וואו, תראה, אתה לא רואה? אתה רואה את זה? עדיף לכל העבר. וואו. איפה שומעים פיצוצים? הנה עכשיו, חכה. זה אירוע לב. Parecen fuegos artificiales. לא, הפיצוץ זה אירוע לב. לאן זה? זה מעל אשדוד, אשקלון. תראה, זה ממשיך. אתה לא רציני, אתה יודע. Sí, momentos de terror, pero pues el pueblo de Israel tiene mucha fe en la tecnología que han recibido de Estados Unidos, una tecnología conocida como la cúpula de hierro, que precisamente es un sistema de misiles dedicado a frenar la caída de proyectiles que sean destruidos en el aire, que sean destruidos en el espacio aéreo antes de caer sobre poblaciones civiles. Por cierto que los drones estos son muy lentos, pero tratándose de aviones intercontinentales, este sistema no los protegería de una explosión de mayor escala. Dios no quiera que este conflicto siga creciendo, pero el problema es que el Estado de Israel sigue masacrando civiles, sigue atacando embajadas, sigue pues realizando una serie de ataques que incluso se sospecha que el Estado de Israel está detrás del atentado en Moscú que deja más de 140 personas sin vida. Y también comienzan a circular pues los comunicados oficiales de autoridades islámicas diciendo que se lanzan a la conquista en contra de países como Israel, España, Italia, América, o sea, nosotros también los mexicanos, y Europa entera. لابد أن نقول إن فلسطين من بحرها إلى نهرها أرض الإسلام وإن إسبانيا الأندلس أرض إسلام وإن البقاع الإسلامية التي احتلها الأعداء يوما ستعود إسلامية بل وإننا سنصل إلى ما بعد هذه الدول التي ضاعت في زمن ما ونبشرهم بأننا على موعد أن نفتح Roma, o cuando dice lanzarse a la conquista contra Roma, se refiere a la iglesia, se refiere al Vaticano. Contra Constantinopla, en el nombre de Alá, el profeta Muhammad. إننا على موعد مع جبهة أوسع وأعرض وأقوى وإذا كانت البدايات في فلسطين والبدايات في العراق والبدايات que comienza en Palestina, en Irak, en Afganistán y en Chechenia. والبدايات في الشيشان فإن الأمر إذ بدأ سيكتمل ولن يتوقف اكتمل الكيان الصهيوني La entidad sionista ha comenzado a declinar. Cuando dice la entidad sionista, pues obviamente se refiere al Estado de Israel.
وأرعدت وأزبدت Llaman a una ocupación en contra de Estados Unidos. Supongo que eso es a lo que se refieren con América, pero obviamente que pasarían por territorio mexicano. Dice que esto es proclamado como cuando el faraón, se refiere a un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento, yo soy el supremo Dios, y que eso fue pues lo que lo llevó a la destrucción. De última hora, el gobierno de Rusia, el gobierno del presidente Vladimir Putin, apoya a Irán en el caso del conflicto armado contra el Estado de Israel. Vladimir Putin dice, si Estados Unidos realiza el más mínimo ataque en suelo iraní, en apoyo a Israel, también entraremos en la batalla en apoyo a Irán. Pues esto lo han denunciado pues miles de personas como lo que podría ser el inicio de un conflicto mundial a gran escala. Bueno, ya vimos que el presidente Vladimir Putin respalda a la República Islámica del Irán en contra del Estado de Israel. Pues ha empezado a tener entonces es cierto, ¿no? Ya podemos ir manejando como que puede ser cierto que el Estado de Israel, que controla Ucrania, pues habría lanzado ese terrible, poderoso, pero artero y cruel ataque contra Rusia, contra una sala de conciertos en Moscú. Está muy reciente todo esto. El Estado de Israel ha asesinado a más de 34,000 civiles palestinos en sus ataques contra la Franja de Gaza. Ha utilizado tanques, ha utilizado ametralladoras y también una fuerza aérea de élite que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para masacrar poblaciones civiles que no tienen fuerza aérea y que no tienen un gran arsenal de armas para defenderse. Ante los ojos del mundo, pues ese es uno de los mayores crímenes de nuestro tiempo. Digo, la cifra de muertos no iguala al genocidio que ha cometido López Obrador contra México, más de 182,000 mexicanos asesinados, más de 100 todos los días. Es fuertísimo. Por cierto, que el gobierno de Rusia acusó esta semana que estamos terminando, tanto al gobierno de Ucrania como al de Estados Unidos, y también pasa a salpicar a López Obrador, desde luego que sí, de estar enviando narcotraficantes del cártel de Sinaloa a masacrar soldados rusos en el frente con Ucrania. Que ya saben que la mayoría de los narcos del cártel de Sinaloa pues son chavitos de 15 a 20 años de edad, son los que prácticamente se integran a las filas del cártel de Sinaloa y ahora se estarían empleando como mercenarios según la denuncia de Rusia. Que yo estoy realmente a la expectativa, estoy pues deseando, se podría decir incluso, que ya el gobierno de Vladimir Putin acuse formalmente al gobierno de López Obrador de pues encubrir mercenarios que incluso ya tienen presencia en un conflicto internacional como el de Rusia y Ucrania. Creo que hemos estado esperando mucho ver que Vladimir Putin lance un ataque contra López Obrador, porque en efecto López Obrador muy muy discretamente participa en todos estos crímenes a nivel internacional. Ha permitido que crezca el narcoterrorismo y ya vimos lo que hicieron. Ejecutaron al candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio. Entonces hay muchas cosas que aquí se están involucrando y todo viene a México. Y obviamente que puede tener consecuencias funestas para México. Nos urge recuperar el control de nuestro país y que se combata con todo el poder del ejército y de aliados a los grupos criminales de la droga que financiaron a López Obrador, claro que sí. Lo ha revelado la investigación de Tim Golden en ProPublica y de Anabel Hernández en DW. Vamos entonces con lo siguiente.
Qué mal que haya quedado sepultado en el olvido la fuerte acusación de que hay narcos de México y Colombia luchando en el bando de Ucrania. Hay el uso de mercenarios porque, pues, ¿qué otras personas podrían querer ir a un conflicto de esta naturaleza? Solamente criminales y que se les está garantizando un pago multimillonario. Bueno, vamos entonces ahora con las principales portadas de los periódicos de México. El periódico El Universal trae en su portada: La Corte investiga la gestión de Arturo Saldívar. Es electoral, dice Arturo Saldívar. Se les acusa, al igual que sus ex colaboradores, de presionar, comprometer beneficios a jueces y magistrados, pero el ministro en retiro dice que no es cierto, dice que son chismes. Sheinbaum apoya al ministro sin saber si es verdad y dice que se trata de una venganza, en tanto que la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, le pide que se baje de la campaña o si no va a perjudicar a la narcocandidata Claudia Sheinbaum. Hasta les da consejos, vean. Atacan a candidata a la alcaldía de Nuevo León. Un grupo armado irrumpió en un mitin de un aspirante de Morena, Partido Verde, a gobernar el Carmen. Esto ocurrió en Monterrey, gobernado por el corrupto Samuel García, que es acusado de ser un narcopolítico y es aliado de López Obrador, de Movimiento Naranja. Este viernes por la tarde, la candidata de la coalición Morena Partido Verde a la alcaldía del Carmen, Graciela Villarreal Reyes, sufrió un ataque armado cuando encabezaba un acto de campaña del cual salió ilesa. Sin embargo, durante la agresión armada, una persona de su equipo sí que resultó herida. De acuerdo con los reportes, se trató de un fotógrafo que cubre las actividades de la política. Bueno, buena portada y fuerte de cosas que no se estaban hablando, que yo no tenía en consideración. Vamos a revisar el algoritmo porque esta nota de atentado pues no me la presentó el algoritmo que he diseñado y hay que someterlo a revisión. Fuerzas israelíes en alerta máxima. En Washington, los Estados Unidos advirtió de las amenazas de Irán sobre posiblemente atacar el Estado de Israel. Bueno, pues la portada es previa y esto ya ocurrió. Detención de Glass, considerada ilegal, pero queda preso. El tribunal avala que debe de estar detenido, pues es un delincuente. Bien. Limpian tinacos y cisternas mientras la protesta de la Benito Juárez se mantiene en Insurgentes y Xola. Brigadas del gobierno de la Ciudad de México dieron inicio a la limpieza de las cisternas que se contaminaron de solventes, de algún químico que el gobierno de Martí Batres de Morena no quiere decir cuáles, ni quiere investigar de dónde se originó porque se va a descubrir los robos de combustible por parte del huachicolero Morena. El Movimiento de Regeneración Huachicolera Nacional. El periódico Excelsior presenta en su portada: denuncian a Saldívar, él acusa persecución. La Corte y el Consejo de la Judicatura Federal inician investigaciones. Claudia Sheinbaum le expresó su apoyo al ministro en retiro. Eso es peor, ¿no? Si te apoya una corrupta, ¿cómo quedas? Pues más quemado. Postulan a falsos gays a las alcaldías de Coahuila. Dicen que estos hombres se han hecho pasar por gays para que les den el cargo de gay. Vamos con la siguiente nota. Seguirá el bloqueo por el agua en Xola e Insurgentes. López Obrador urge que fondo opere en mayo. Esto de que quiere robarse el dinero de los pensionados de más de 70 años que no lo cobren, pues el presidente reiteró que las afores de los trabajadores son intocables, pero que él se va a robar ese dinero para su proyecto. Bueno, es que él está prometiendo el 100% de las pensiones para que alguna persona incauta vote por Sheinbaum. Seguirá el bloqueo por el agua. Los cárteles se arriesgan por ganancias. Los criminales buscan otros mercados fuera de Estados Unidos precisamente para tener más dinero. Están tratando de incursionar en Australia los narcos mexicanos, donde obtienen más de $190,000. Jorge Glass gana un proceso. Se reconoce que fue ilegal su detención, pero que él es un delincuente y por tanto tiene que permanecer en prisión. ¿Qué viene? Digo, está muy mal que el tribunal no reconozca que López Obrador violó el derecho internacional y que no podía darle asilo a un delincuente, porque la detención es legal. Esto todavía se puede impugnar, ¿eh? Puede tirarse esto que dijo el tribunal, por supuesto que sí.
El órgano oficial de propaganda y desinformación del gobierno de López Obrador, el panfleto La Jornada, el pasquín La Jornada, que acumula millones de pesos, no es cualquier cosa. Migración irregular sin precedentes en México, resuelven arresto de Glass, fue ilegal, pero seguirá preso porque es un narcopolítico. Combustibles no subirán más que la inflación, Sheinbaum miente porque sí sube con la inflación, pues sí, pues eso es lo que significa la inflación, el gasolinazo. Plantea Xóchitl Gálvez regresar a la iniciativa privada participación en la energía. Dice, uno se apendeja, pues dice que los gobiernos han hecho un mal manejo de los recursos energéticos y es muy cierto. Usa la corte, denuncia anónima. Ya les dije que no es anónima, el señor tiene nombre y apellido. Pero, ¿qué insistencia por parte de la desinformación de Morena? Seguir diciendo que la denuncia es anónima. El señor tiene nombre y apellido, o sea, es verdaderamente increíble cómo intentan humillar a Miguel Alfonso Mesa. Él firma la denuncia, no es ninguna denuncia anónima. Y tampoco es desconocido que el ministro Arturo Saldívar es un corrupto y un extorsionador. Así lo exhiben el mismo equipo de espionaje que compró López Obrador al Estado de Israel, el software Pegasus. Asimismo lo exhiben los comprobantes de pago, las fichas de depósito que recibió por más de 300,000 pesos en su cuenta en Banorte, cuenta que por cierto ya eliminó en estos momentos. Entonces, bueno, pues el panfleto La Jornada en su mundo ideal dice que la corte es malvada y ataca al todo bueno y santo Arturo Saldívar. Bueno, pero el proceso sigue, ¿eh? O sea, de esto ya nadie salva. Dictan prisión domiciliaria a Jesús Murillo Caram. Recuérdese que Murillo Caram, ex procurador general de la República, fue utilizado como un chivo expiatorio por López Obrador, precisamente para taparle el ojo al macho de que él estaba librando a más de 130 criminales del cártel Guerreros Unidos, incluido Gildardo López Astudillo, alias El Gil, que no aparece por ninguna parte, ya se le desapareció a la Fiscalía General de la República, que lo tenía en libertad condicional porque López Obrador quería tenerlo libre para que no se fuera a traumar el multiasesino. Vamos con nuestra siguiente portada del periódico Milenio, 100 años de soledad, locaciones en Colombia. Ay, mire, pues ese autor particularmente no me gusta, me parece que es una literatura de muy baja calidad. Claudia anuncia plan con 100 parques industriales. Ante empresarios en Tijuana, la narcocandidata detalló un proyecto económico de corredores industriales en Baja California Sur, Sonora, así como Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México. Eso es lo que les está proponiendo. En las efemérides, pues bueno, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, el ruso, el día del cosmonauta. Ecuador, la justicia declara ilegal la forma en la que fue detenido, pero que Glass se queda en prisión, pues es un delincuente. Javier Velasco publica su columna de opinión luego de tantos años de chacharear conmigo. María Estrada, Eclipse del Sol, mensajes enigmáticos. Arturo Pérez Reverte dice, el Albornoz de Somerset, en Maugham. Con alitas, música y ambiente boliche hacen chuza. Mala, ¿eh? Mala esta portada del periódico Milenio el día de hoy. Reforma que nos presenta. Ordenan a Corte indagar a Arturo Saldívar, protegió un sistema de corruptos y coaccionó a jueces, según la denuncia que no es anónima, ya dicen, está firmada por alguien. Sube en un 169% en la Ciudad de México los robos a ductos de Pemex por huachicol. Los piquetes a los ductos de Pemex en la Ciudad de México con Sheinbaum se incrementaron en un 160%, la ordeña de combustible. De 13 a 35 pasaron las tomas clandestinas en el periodo de enero a noviembre del año 2023. Se refieren a los registros más actualizados que tiene Pemex. En 2021, la petrolera contabilizó 5 puntos de ilegal ordeña de ductos y en 2019, 15. La Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, existieron varios puntos en los cuales fueron
picados los ductos que van de la refinería de Tula Hidalgo, la terminal marítima de Tuxpan, Veracruz, que envían el producto a diversas terminales para su procesamiento en el centro de almacenamiento de Azcapotzalco. Los ductos principalmente en servicio son de gasolina y de turbocina. Eso es lo que se han estado robando. ¿Cómo ven? No hizo bien su trabajo Claudia Sheinbaum, ni la fiscal Ernestina Godoy, ni mucho menos Omar García Harfuch. Atacan a balazos a una candidata en Nuevo León, la nota que ya les platiqué. Patalean cableras por quitar marañas, es decir, no quieren quitar sus cables que ya no sirven, organizaciones como Telmex, ¿no? Ante poca agua, pide Bogotá bañarse en pareja. El gobierno de Gustavo Petro dice que ahora te tienes que bañar con varias personas porque no hay agua, hay escasez de agua. Choque millonario. El conductor de un Porsche valuado en casi 6 millones de pesos causó un choque múltiple circular cuando, esto se denunció a través de redes sociales, iba en exceso de velocidad sobre Avenida Universidad. Qué manera de hacerle daño. Eso es un crimen. Dañar un Porsche verdaderamente que es un crimen. El periódico El Financiero dice: me gustaría que Ramírez de la O siguiera siendo titular de la Secretaría de Hacienda. Pues claro, pues es bien corrupto. Es bien corrupto. De este señor, Rogelio Ramírez de la O, tenemos reportes de que come salmón noruego, compra yogur, fresas, comida orgánica, de esa que no tiene pesticidas o no sé, que se echa a perder rápidamente. Toma bebidas excelsas, no, toma whisky escocés. Todo eso se lo carga a la cuenta de la Secretaría de Hacienda. Y dicen que son austeros los muy rateros. El Economista, sector industrial no logra sostener dinamismo. Otra vez se cae en febrero. Vamos con el siguiente. Diario de Yucatán. Niegan... A ver, permítame. ¿Por qué no se despliega? Ya. Niegan voto extranjero. Mexicanos en otros países denuncian que el Instituto Nacional Electoral les dice que no podrán votar este año. ¿Por qué? Tienen pavor de perder la elección, dice Felipe Calderón. Pese a que desde hace unos meses les habían confirmado que podrían votar desde el extranjero, el INE ahora les ha dicho que no. Y esto enciende todas las alarmas, porque acuérdense que no tenemos PREP. No vamos a tener conteo rápido este año y también que no van a poder votar los extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Poquitos votos para que quede Sheinbaum. Quieren hacernos... El INE está infiltrado evidentemente por el narcopresidente. Pues que no podrán votar el 2 de junio próximo, temiendo que puedan quedar marginados de tan importante jornada electoral. Muchos de los mexicanos afectados utilizaron las redes sociales para quejarse contra el INE. En uno de esos casos, la exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, compartió en su cuenta de X, @dulcesauri, un mensaje de su nieta Dulce, estudiante de la carrera de Administración de Empresas en los Estados Unidos, dirigido a la candidata Xóchitl Gálvez, solicitándole su intervención para solucionar este problema, porque ellos quieren votar y quieren votar los extranjeros, muchos a favor de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué no pueden votar? Felipe Calderón denuncia que están completamente locos los de Morena porque van a perder. En la misma red social, el expresidente Felipe Calderón acusó al INE de estar cancelando masivamente el derecho de voto de los mexicanos en el extranjero con la complicidad de su nueva presidenta, Guadalupe Tadei, que es de Morena, y el equipo de mapaches que metió en la institución. Esta es la nota más importante de todo el programa y así se va a titular. Sabotean voto de extranjeros. Ese va a ser el titular de este día, porque sí, no se nos puede pasar algo tan gravísimo como que millones de mexicanos no van a poder votar. Querella contra Arturo Saldívar. Ordenan investigar al expresidente de la Suprema Corte.
Alcohol atrapa a los niños, 3 de cada 10 menores de 13 años lo consumen. Tianguis queda a deber, no les gustó el tianguis. Nueva alerta por las agresiones a mujeres, no hay un plan de prevención en Yucatán, afirman. Bien, vamos con la siguiente portada. Periódico del Sol de México. Consumo de fentanilo va en aumento en México. El año pasado, 430 mexicanos fueron intoxicados y atendidos en algún servicio médico por consumir fentanilo, una cifra que es 29% superior a la que se registró en el año 2022, según datos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, conocida como la CONASAMA. En su informe, titulado Demanda y oferta de fentanilo en México, generalidades y situación actual, publicado ayer por el organismo de Secretaría de Salud, advierte que el consumo y uso excesivo de opioides durante las últimas décadas en Estados Unidos mexicanos tiene importantes repercusiones en México. Hablaron de litio y de la libertad Javier Milei con Elon Musk. Bien, muy bien por el periódico El Sol de México, que destaca una reunión muy importante porque Elon Musk no se reúne con cualquiera. Y ahora se ha reunido con el presidente de Argentina. Elon Musk solamente ha aceptado reunirse con Donald Trump, con el representante del Estado de Israel. Esto nos habla de que es importante lo que está ocurriendo en Argentina. Van a convocar a un foro sobre precisamente libertad económica, que México es uno de los países con menos libertad económica. Denuncia anónima, lo acusan de presionar a jueces, Poder Judicial investiga al ministro en retiro Arturo Saldívar. Bien. Siguiente portada. Esta portada es de el periódico La Prensa. Luego de casi 2 años en prisión, el exprocurador Murillo Karam regresa a su casa como prisión domiciliaria. Muerte en moto. En accidentes distintos y en menos de 12 horas, fallecieron 4 personas motociclistas, 3 en la Ciudad de México y 1 en el Estado de México al chocar con sus motos. El trolebús Azteca será utilizado por 115,000 habitantes del Pedregales, de Coyoacán. Sin el Pedregal no pasa eso. Por 4º día consecutivo, vecinos de la Benito Juárez bloquean insurgentes, esperan resolución del análisis del agua. Suprema Corte de Justicia de la Nación investigan a Saldívar por presuntos actos de corrupción. El periódico AM. Aspirante de Morena a la gobernatura, Alma Alcaraz, es cuidada por el Ejército y la Guardia Nacional tras el asesinato de la anterior candidata Gisela Gaitán, quien buscaba ser alcaldesa de Celaya. Las solicitudes de protección personal se han disparado, suman más de 200. Blindan a los candidatos, pero en la noche no están. En la noche les retiran la protección. Piden 200 protecciones, lo que destaca AM. Bueno. Vamos con la última portada, que siempre es la del periódico El Informador. Proponen renovar redes de agua. Pablo Lemus, Laura Haro, Claudia Delgadillo coinciden los candidatos. Coinciden en que hay que renovar la estructura de agua de Jalisco. Andrés Manuel López Obrador quiere librarse de los amparos, por eso está destruyendo la ley de amparo. Dice que ya no va a haber suspensión, pese a que te estén violando tus derechos humanos, ya no va a haber suspensión. La Coparmex de Jalisco, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas Sección de Jalisco y la Barra Mexicana de Abogados del Colegio de Abogados Capítulo Jalisco y Capítulo Occidente, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, muchos abogados, expresaron su preocupación respecto a las recientes propuestas de modificar la ley de amparo por parte de López Obrador, especialmente los artículos 129 y 148 de la Ley Federal de Amparo. En nuestra consideración, las reformas propuestas representan un retroceso significativo en la protección y garantía de los derechos humanos y colectivos fundamentales en nuestro marco constitucional.
Las modificaciones en discusión limitarán severamente la facultad del Poder Judicial para emitir suspensiones con efectos generales, lo que constituye un pilar esencial de la defensa de la justicia y de los derechos humanos de los ciudadanos en nuestro país. Coincidieron. Explicaron que la historia jurídica de México ha demostrado la importancia precisamente de la suspensión en un juicio de amparo, porque si ya están dañando algo, pues lo van a continuar dañando si no hay suspensión. Imagínate, si sigue el juicio y están destruyendo algo importante, pues no se salvaguardó ningún bien. Para cuando termine el juicio, que se puede echar varios años, pues ya no va a haber nada. Restringir esta herramienta judicial es ir contra la tradición de la protección jurídica, el Parlamento de regularidad constitucional y la supremacía constitucional que ha caracterizado a nuestra nación, reconocida internacionalmente por su avanzado sistema de amparo. En otros países se le conoce como habeas corpus. En otras palabras, esta medida también es interpretada como una estrategia de Morena y de López Obrador para que las reformas que violan derechos humanos, que son inconstitucionales de López Obrador, puedan cometer el delito impunemente en lo que se desarrolla el juicio de amparo. Hacemos un atento llamado a las autoridades y a los legisladores para que consideren en profundidad las consecuencias de estas reformas, que parecen socavar la independencia del Poder Judicial y limitar su capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos frente a las acciones gubernamentales potencialmente invasivas o perjudiciales. Apuntaron que es imperativo mantener un sistema jurídico que opere con plena autonomía, generalizando la imparcialidad y la protección efectiva de los derechos de todos los niveles. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales y el Estado de Derecho, donde la justicia y los derechos humanos sean siempre prioridad. Instamos a un diálogo inclusivo y constructivo para asegurar que cualquier modificación de la ley de amparo fortalezca y no debilite la estructura jurídica y democrática de nuestra nación. Todavía hay mucho más de este artículo, pero yo creo que en esencia esto es lo más valioso, con lo que nos vamos a quedar en esta emisión del 13 de abril del año 2024. Pues bien, amigos, llegamos al final de esta importante emisión. Para mí, pues, emisiones muy importantes, aunque sea de fin de semana. Cerramos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por su atención, Dios los acompañe. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.